plantear este tema por este panorama, 3 semanas de cierres, de protestas, de enfrentamientos, algunos sectores en huelga, el sistema educativo paralizado, la economía también diezmada, pero sobre todo analizar en dónde estamos parados ahora y hacia dónde nos tocará ir si el panorama por lo menos mejora o el panorama empeora. René Quevedo es consultor en materia laboral, está con nosotros para entender. Siempre hablamos, don René, gracias por acompañarnos, bienvenido, buen día. Siempre hablábamos del panorama en sí, solo en números y números, pero ahora hay un panorama bastante distinto y delicado, y nunca se me olvida que usted me dice, bueno, Icar, hay que crear confianza, y la confianza genera inversiones, y las inversiones genera trabajo, y el trabajo empieza la dinámica. Pero ¿cómo hacemos con un ejecutivo que prácticamente está nulo? Yo quiero empezar por este tema, don René, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Icar, Sí. Un placer estar acá. Sí, lamentablemente estamos en una situación complicada, tenemos un país realmente paralizado, en caos, porque hay una crisis de gobernabilidad muy fuerte. Lamentablemente, 70% de los empleos de Panamá son presenciales, de tal manera que cualquier restricción de movilidad genera desempleo de manera automática. Nada más hay que ver lo que nos hizo la pandemia. La pandemia borró 407.000 empleos formales del sector privado, 47% de los que había en el 2019. Entonces, Sí. Y no fue el virus, fueron las restricciones de movilidad. Mire, yo estaba escuchando que gremios empresariales estaban solicitando reactivar nuevamente la suspensión de contratos, casualmente por el tema de movilidad. ¿Eso cómo quedó? Sí, entiendo de que hay 67 empresas que han solicitado suspensión de contratos. Creo que ese número va a subir. Insisto, ¿no? Lamentablemente, así como 70% de los empleos en Panamá son presenciales, también el consumo. Entonces, más, yo pongo siempre de referencia lo que nos hizo la pandemia. En el 2020, Panamá perdió 364.000 empleos formales del sector privado. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647.000. Quiere decir esto que nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México en el 2020. Entonces, obviamente, sea por cual sea la razón, cuando yo restringo movilidad, genero desempleo. Lamentablemente, las 3/4 partes de quienes han perdido sus empleos producto de las restricciones de movilidad de la pandemia fueron trabajadores de 11 o menos años de escolaridad que ganaban $750 o menos. ¿Qué pasa con esos trabajadores que a raíz de todo lo que hemos ya vivido de pandemia terminaron de manera informal, sí, y que requieren moverse? O sí, esos pequeños que viven del día a día con esto que está pasando. Sí, si vemos lo que está pasando, y de acuerdo al último informe del INEC, que fue un avance realmente, estamos a nivel de empleo en general, el mismo nivel de antes de la pandemia. Sin embargo, Mitradel ha tramitado entre enero y agosto 23.100 nuevos contratos laborales versus 33.400 en el mismo periodo del 2019, y hoy tenemos 50.000, más o menos 50.000 informales más que antes de la pandemia. Hoy hay 765.000 nuevos informales que efectivamente dependen de su movilidad, sí, para poder generar ingresos. Mire, hablando del día a día, y quiero que me acompañe, Darío Fernández sigue recorriendo a estos pequeños empresarios, las pequeñas fonditas que casualmente viven del consumo del día a día y sobre todo necesitan insumos, entre ellos alimentos. Darío, contigo, cuéntanos, buen día. Darío. Así es, compañeros, ya hemos estado realizando un recorrido en fondas, también hemos conversado con billeteros, vendedores también de mercadería en Caledonia, y algunos de ellos incluso nos decían que la ciudad pues está triste. La economía sobre todo ha mermado desde que empezaron estas manifestaciones, que muchas veces cuando termina esa parte cívica de patriotismo en el que se tiene un objetivo en común, también terminan en afectaciones económicas a ellos que están en los alrededores de estos sitios. Conversamos con el señor Justo, vende todo este tipo de mercancía aquí en Caledonia, pero nos cuenta que desde hace ya 18 días tiene que salir a la 1 de la tarde porque si no
es víctima de las bombas lacrimógenas en muchos casos también. Sí, estamos, buenos días para todos, ¿verdad? Pueblo panameño que nos escucha. Sí, estamos aquí en esta situación, pero estamos buscando que se arregle esta situación. Yo sé que es una lucha para todo el pueblo, pero también los afecta a todos los que vivimos de día a día, porque trabajamos para el sustento de nuestros hogares, de nuestra familia, pagamos, bueno, ustedes saben todo lo que se paga acá en Panamá, y le pido al señor presidente pues que lo ilumine el señor para que abrogue esta ley, para que el país siga en marcha. ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicarse a esto? Nos contaba que conversó con algo más pequeño y ha ido poco a poco pues creciendo. Sí, yo comencé despuesito de la pandemia, porque yo quedé sin empleo, y acá, gracias a Dios, en Plosa, acá donde los ven, el señor, pues, gracias a Dios, que yo trabajé con ellos en seguridad, y me dieron chance de vender porque no encontraba trabajo, y tengo aproximadamente hoy por 4 años de estar vendiendo acá. ¿Vive con su familia? ¿Es el sustento de su hogar? Sí, vivo con mi familia, mi esposa, mi hijo, mi yerno, y cada quien pues tenemos que alquilamos, tenemos que pagar apartamentos para sobrevivir, y entonces todo esto nos afecta a nosotros los comerciantes que vivimos de día a día. Muchas gracias, don Justo, y aunque algunos no lo quieran oír, es parte también de la realidad que han dejado estos 16 días de manifestaciones. Incluso ya para finalizar, quiero decirte que hemos visitado esos pequeños emprendimientos o fondas que están en las inmediaciones de la sede del Partido Revolucionario Democrático, en donde se han apostado pues con algunas vallas metálicas y demás, sobre todo luego de algunos disturbios que hubo, y en los que incluso también recordemos un vehículo fue quemado enfrente de la sede del partido de gobierno, y pues la mayoría de las fondas están cerradas. Evidentemente la gente se espanta un poco al ver la situación, sobre todo pues un perímetro de al menos 2 manzanas a la redonda que están cubiertas de vallas metálicas y en las que hay un policía o una unidad de control de multitudes en cada esquina. Darío Fernández Guerra, TVN Noticias. Bueno, gracias, Darío. Mire, don Justo, 4 años trabajando en la informalidad. Era guardia de seguridad. Era sujeto a crédito, me imagino, y sí, también cotizaba. 4 años, lo que dejó la pandemia y lo que ahora tiene que enfrentar 3 semanas de estos cierres de calles y manifestaciones. ¿A dónde vamos a parar? No solo con este, que es uno de los rostros, sino también con calificaciones internacionales. Sí. Standard & Poor's, una de las principales, también la tercera, que baja el riesgo soberano de Panamá. Sí, definitivamente estamos espantando la inversión extranjera, la inversión privada en general. ¿Okay? Es casi como, para utilizar un término, es casi como, lamentablemente y con respeto a las opiniones y quienes están protestando, es casi como que como país estamos diciendo, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo, ¿no? Lamentablemente nos estamos perjudicando, insisto, con respecto a las opiniones, sí, ¿no? Sí, este señor que habló, definitivamente ese es el testimonio de muchos, ¿no? Que ahora están trabajadores informales, pero ahora ni siquiera pueden hacer esa labor por lo que está pasando. Cuando empiezan allí la turbamulta, él tiene que agarrar sus cosas e irse. Sí. Le dijo allí a Darío. A ver, se ha dimensionado por parte de la gente que está todavía en estas acciones de cierre, se ha dimensionado todo lo que ha generado, aparte de la afectación que dejó la pandemia. No sé, yo creo que en este momento, y lamentablemente hay un sentimiento, digamos, muy fuerte. Estamos hablando de que hay una ira, una colectiva, que el contrato minero fue el detonante, más sí, no la causa. Ahí había lamentablemente... Fue el hartazgo de una serie de aspectos. Y obviamente esto nos está ocasionando muchos problemas. Efectivamente, como decía antes, ya estamos con perspectiva negativa en todas las calificadoras de riesgo. Lamentablemente pareciera inminente que vamos a perder el grado de inversión, espero que no. Sin embargo, a mí más me preocupa que hemos perdido nuestra capacidad de diálogo. Eso me preocupa más que perder cualquier calificación de riesgo. ¿Pero por qué? Algo tan, o sea, primero, aquí se requiere mucha sensatez. Sí. ¿Sensatez en qué aspecto? Sensatez en saber que la afectación es una prácticamente irreversible y la otra prácticamente una inversión fuertísima afectación. ¿Dónde está el nivel de sensatez para poder sentarse a conversar? Y con el mayor de los respetos, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones.
se requiere liderazgo. Yo creo que tenemos ya suficiente gente dividiéndonos. Pero ¿quién asume la batuta? Es correcto, ahí es donde tenemos el problema. Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de interlocutores que pudieran establecer puntos de coincidencia. Estamos trancados, lamentablemente estamos trancados en nuestras posiciones y va a ser complicado porque esto se sigue deteriorando y lamentablemente la gente va a seguir perdiendo empleo. Sí. Vamos a seguir deteriorando nuestras calificaciones y nuestra imagen como país amigable a las inversiones. Sumado a la crisis de gobernabilidad. Porque correcto, todo el mundo actualmente llevan días preguntándose dónde está el presidente de la República. Sí, para mí ese es el problema principal. Digamos, un ambiente polarizado, radicalizado, donde estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones en un ambiente donde no hay gobernabilidad, donde no hay diálogo. ¿No hay liderazgos? No hay liderazgo. Entonces, eso para mí es más preocupante que cualquier otra cosa. Lo demás son consecuencias de esta situación. Bueno, vamos a estar pendientes, como usted queramos entender el panorama. De verdad, mucha sensatez sobre todo, don René Quevedo, en torno a esta situación que ya va para 3 semanas. Gracias por acompañarnos, don René. Gracias por la invitación. René Quevedo con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias AM.